de diálogo y le agradezco al doctor Ángel Valderas Puga que se sume a esta transmisión de Sin Censura Nocturno en esta mesa de diálogo que va a sacar chispas. Querido Ángel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, muy buenas tardes desde Querétaro, escuchando las tonterías que dijo Ferriz de Con, que yo creo que habemos muchísima gente que apoyamos al presidente, que tenemos mucha mejor preparación que él. Efectivamente es un clasista. ¿De dónde saca que la gente que apoyamos a López Obrador no tenemos capacidad de definir el país como si otros lo tuvieran? Pues yo creo que está muy mal el señor. Quién sabe qué tenga en mente de lo que significa estar preparados, pero se ve que desconoce totalmente el mundo de la gente que apoyamos a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues saludos a Edith, a Roberto, a Julio César Díaz en Facebook, a Fermín Cruz, que ya me están mandando saludos, Vicente. Así es que en esta tarde lluviosa de Querétaro, por aquí andamos. Gracias Ángel. También saludo al querido Manuel Pedrero y ya está listo también para dejar la víbora chillando con sus comentarios. Semanitas que nos hemos aventado en redes, mi querido Manuel. ¡Anda la perra brava, Manuelito! La guerra apenas comienza. Muy buenas noches, querido Vicente, un honor estar aquí en Sin Censura, ya después de un tiempecito, por cierto, pero ya aquí listos, preparados, te saludo también al gran maestro, al doctor Ángel Valderas Puga, aquí desde la Perla de la Chontalpa, desde Comalcalco, Tabasco, a tus órdenes. Oigan, a ver, empezamos con lo de Ferriz, que es, fíjense cómo son las cosas. Ya, sí, hablamos de Ferriz si quieren, del personaje de medios, de su hijo, de su hija, de la dinastía Ferriz, que anda muy brava contra López Obrador, aunque no es nuevo. Pero hablemos del desmoronamiento de este movimiento llamado Frena. Que si hay un movimiento que de alguna manera el presidente Andrés Manuel López Obrador respetaba por la congruencia, en algún momento lo escuché al presidente decir, era Frena, que se mostraban tal y como eran, conservadores o ultraconservadores que buscaban tumbar al presidente y no andaban escondiéndose en la hipocresía de los panistas, de los peones de Claudio X González. Si se viene abajo, Frena, porque se sale Ferriz o se pelea con Gilberto Lozano o lo que haya pasado. Si de hecho el análisis que hace Ferriz es que junta más gente, un partido con mucho respeto lo voy a decir, del Zacatepec contra las Cobras de Ciudad Juárez. No, sí, son las Cobras de Ciudad Juárez. No me acuerdo si son las Cobras de Ciudad Juárez. Pero bueno, un partido pues así que no está plagado de estrellas. Les ofrezco una disculpa a los aficionados de esos equipos si es que existen. Que lo que puede reunir Frena en una movilización, ni metiéndole dinero, ni comprando casitas de campaña, pues creo que nos puede dar también, al menos así lo entiendo, doctor, claridad de esa oposición moralmente derrotada. Ahora sí que ni para dónde se hagan, doctor, ¿o qué piensas tú, Ángel? Pues mira, Vicente, yo creo que Jaime Hernández en su comentario previo fue muy certero en señalar que la oposición en México es totalmente atípica. No saben ser oposición y Jaime fue certero cuando dijo no tienen proyecto. El único proyecto de Claudio X González, bueno, que sí, ese sí tiene proyecto oculto, lógicamente, ¿no? Quiere regresar al pasado, un pasado en donde podían acceder de manera discrecional a fondos públicos en aras de enriquecerse, pero con hueva. No enriquecerte como un verdadero industrial que apuesta, que mete dinero para volverse rico. No, simplemente es la gente que quiere contratos con el poder público. Yo lo he señalado, tengo mi hipótesis de
de que el PRI y el PAN, que forman el PRIAN, ¿no? Nunca en su vida han sido opositores. Bueno, el PAN lo fue. Pero dejó de ser oposición desde 1988, cuando venden su alma al diablo a Carlos Salinas de Gortari para legitimar el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988. La famosa quema de las boletas electorales avalada por el PAN a cambio de que se le respetaran algunos triunfos. Ahí comenzaron las llamadas concertaciones. Entonces, yo lo he señalado y hay que volverlo a señalar, que los panistas, los neopanistas, pues estamos hablando de 1988. Los que realmente fueron opositores al PRI hasta antes de 1988, vamos a suponer que tenían 20 años de edad los jóvenes, pues 1988 estamos hablando casi del 90, Vicente, Manuel, estamos hablando de hace más de 30 años, 33 años. Es decir, aquellos que tenían 20 años que sí saben lo que fue hacer oposición, hoy tienen 50. De ahí en fuera para abajo, todos los panistas como Marco Cortés, pues andan en el umbral o para abajo, nunca han sido oposición. El PRD sí, el PRI tampoco. El PRI fue una oposición light a los 2 sexenios del PAN. Entonces, ¿qué problema tiene nuestro país con esta oposición? No saben ser opositores. Creen que se trata de insultar, de calumniar, de usar las redes sociales para denostar, de decir tontería y media como Cuadri o como Ferriz de Con o como Enrique Krause, que lo dicen de una manera más elegante, o Héctor Aguilar Camín, pero ahí andan en ese mismo nivel. No tienen una crítica, no saben elaborar una crítica, y cierro para dejarle el espacio a Manuel. Tienen una colotota de dinosaurio que no pueden tapar. Es decir, aquí hay otro problema de la oposición. A los panistas ya los vimos gobernar 2 sexenios y el resto a los priistas. De los 6 sexenios neoliberales, 4 los dirigieron los priistas, 2 los dirigieron los panistas. Se robaron el dinero de los ingresos petroleros, de los excedentes petroleros, no construyeron obras de infraestructura, es decir, su mala conciencia les está permanentemente apretando el cerebro y entonces pues se les obstruyen las neuronas, no saben qué decir, saben insultar, pero no nos pueden venir a decir cuestiones sobre la honestidad, sobre la lucha a la corrupción, porque ya los vimos en el gobierno. Yo sostengo que los panistas salieron más corruptos que los priistas, y ya decir más corruptos que los priistas son palabras mayores. Así la veo. Tenemos una oposición enana, a la Noroña, pedorra, incapaz de armar un proyecto de nación, incapaz de presentar a mexicanas y mexicanos un proyecto alternativo de nación que sea viable. Pareciera ser que su única propuesta es regresar al pasado neoliberal para entregar las riquezas del pueblo de México a extranjeros. De hecho, déjame ver, doctor Manuel, aguántame tantito, porque creo que ayer en nuestra lista de videos, Alexis, Adriana, teníamos uno de Gilberto Lozano, ¿no? Mostrándonos la gran marcha de frena contra el gobierno de la 4T. ¿No lo puedes rescatar por ahí, mi querida Adriana? Porque creo que hace sentido retomar ese video y después de estas declaraciones de Pedro Ferriz de Con, quien era uno de los hombres sólidos en la mesa directiva de Frena junto a Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, Lord Montajes,
pues me llama la atención. No sé si lo tengan por ahí en el equipo de producción, el video de ayer de Gilberto Lozano. Creo que es de este fin de semana, pero ayer lo teníamos en la lista, compañeros. Creo que lo están buscando los compañeros. Como tenemos como 5,000 videos, lo están buscando. Perdón, nótese mi sarcasmo, ahora hasta sarcasmo para los compañeros, pero lo andan buscando como aguja en un pajar, el video de Pedro Ferriz de Con, perdón, de Pedro Ferriz de Con, de Gilberto Lozano, luego de la renuncia de Pedro Ferriz de Con al grupo de Frena. ¿Lo tenemos o no lo tenemos, muchachos? Si no, nos seguimos con la mesa de diálogo. Yo pensé que era más sencillo. Discúlpenme, pero confírmenme si vamos con el video o qué es lo que está pasando, hombre. Si ya lo teníamos en la lista, Adrianita, lo teníamos en la lista, Alexis, pero bueno, nada más que me confirmen si nos seguimos con la mesa o vamos con el video de Gilberto Lozano. Bueno, mi querido Manuel, mientras nos encuentran este video, pues Frena queda desinflada, creo yo. Ahora sí que como una mesa medio coja, y creo que no, ni para atrás ni para adelante. Esto que en algún momento lo alucinó como un gran proyecto para tumbar al ganso bolivariano, diría Gilberto Lozano, y se ha quedado en un triste circo, en un ridículo, Manuel. Estoy totalmente de acuerdo, porque, a ver, Frena, el mejor momento que tuvo Frena en su poca reciente historia, efímera, diría yo también, fue cuando se plantaron en el Zócalo, y al mismo tiempo fue el momento, no solamente en el que más criticado fue, sino que esta mini concentración que últimamente se han dado ahí paseándose por Reforma y demás, refleja justamente no solo la pérdida de la confianza en Frena como movimiento, que eso ya es decir mucho. Un movimiento debe de tener, desde luego, que una pieza fundamental: dinamismo, acción, y para eso se necesita gente, adeptos, simpatizantes de la idea que ese movimiento promueva. ¿Cuál es la idea central de Frena? Pues no más que una especie de religión, odiando a Andrés Manuel López Obrador, porque no es solamente el hecho de que lo quieran sacar de la presidencia de la República. Ese es el fin, ese es el último paso, ese es el final, la gran utopía que tiene Frena, pero no es solo el sacarlo, sino hacer de ello una religión en la cual se odia a López Obrador por sus ideas, y no solamente por sus ideas, sino por su apariencia, y buscar el más infernal mínimo detalle, que si no se acomodó el saco, que si el reloj, que si el cabello, que si no se puso gel, para a partir de ahí hacer un análisis político, o hacerlo presentar como un análisis político, y eventualmente dárselo a la gente que no simpatiza o que no le gusta el gobierno de López Obrador, y ofrecérselos como un producto político e informativo. Lo digo político porque en ese lado iría Frena, y en el informativo pues irían los brazos de Frena, que hasta hace poco era este medio de comunicación, Central FM, con los Ferris, que desde luego que hay otros medios. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que, desde luego, muchos se decepcionaron al ver a Gilberto Lozano siendo Gilberto Lozano, mientras gente que al final de cuentas es mexicana, cree que López Obrador es un dictador, firmemente cree que vinieron soldados venezolanos al desfile del 16 de septiembre, que cree que hubo 1,000 millones de mentiras más acerca del AIFA, de la refinería, que cree que incluso López Obrador fue autor de cosas terribles como el asesinato de su hermano, que no fue un asesinato, fue un accidente, hay una imprudencia que no vale la pena ahorita mencionar o ahondar en detalles, pero ese tipo de mentiras, y ya lo hemos estado diciendo aquí,
son las que alimentaba Frena como movimiento. Ahora, después del éxodo de simpatizantes de Frena, porque ya no se puede hablar de Frena como un movimiento, sino más bien como un grupo masivo de WhatsApp, y esa es la verdad, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos la transición de esa gente que simpatizaba con Frena, sí, en el lado del antiobradorismo, pero ahora concentrado en otro producto en el cual sí se sienten representados, no como un proyecto político, sino como un proyecto informativo. Y me parece que ese es el caso de Carlos Alasraqui y de este canal de YouTube que él tiene. Han transitado allá. No es un uso compartido. Y por eso vamos a ver este tipo de personajes capitalizando ese odio y ese enojo. No a veces porque lo crean del todo, sino porque es atractivo y también lucrativo para ellos. Ese era el gran negocio de Gilberto Lozano. Ahora, que Pedro Ferriz de Con se salga de Frena, bueno, desde mi punto de vista, es intrascendente, porque Frena es intrascendente. ¿Cómo si dijeras tú, Alito Moreno se va del PRI? Bueno, eso sí me preocuparía, porque Alejandro Moreno debe de quedarse como presidente vitalicio del PRI, o sea, extraordinario que lo sigan apoyando los priistas. Eso sí sería algo trascendente, porque estamos hablando de un partido opositor, el más añejo de la historia de nuestro país, perdiendo a un líder nacional, ¿no? Que la verdad les ha dado en la torre. Para finalizar con los Ferriz, bueno, yo me acuerdo de un extraordinario episodio cuando Pedro Ferriz de Con fue a una universidad a convencer a los jóvenes para su candidatura presidencial independiente en el año de 2018, y un joven le preguntó sin rodeos si le iba a ser fiel al país así como le fue fiel a su esposa. Yo no soy religioso ni mucho menos, pero dice la palabra que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. La respuesta de Ferriz es: eres un pendejo. Ahora, yo creo que la amplia respuesta de los mexicanos es esa en torno a su imagen y a todo lo que puede representar él, no solo como periodista o medio de comunicación, sino también en esta asociación política como lo puede ser Frena. Por favor, endejo, sin la P, mi querido Manuel, para que no se vayan a sentir los Ferriz. A ver, tenemos ya el video que ha rescatado Adriana, Alexis, Quique Legorreta, de lo que subió Gilberto Lozano, presumiendo el gran movimiento de Frena para tumbar a López Obrador, para oponerse a la Cuarta Transformación, a 4 años, 3 o 4 años de 4T en nuestro país. Vea y escuche. Bueno, amigos, estamos en Monterrey y aquí lo que estamos viendo es la gran protesta marcha hoy julio 23 desde Monterrey, Nuevo León, México, en donde es clara el clamor de todos los mexicanos. A nosotros no nos va a venir a inventar una nueva ley, un reyesuelo y su esposa, de entregar abrazos a los criminales o de entregar libros a los pedófilos, a la gente que verdaderamente revienta nuestra sociedad. Ley y orden es la ley de la convivencia. AMLO a juicio político por traidor. Sí, ya estoy. Aquí estamos viendo la marcha desde Monterrey con el permiso. No viene la patrulla, no sale. A ver, ya aquí el imbécil de Luis Donaldo Colosio parece que nos está pidiendo que nos vayamos. Ahorita le mandamos a Luis Donaldo Colosio. Ahorita le bajo. Dígale a Luis Donaldo que ahorita le bajo, que le vamos a dar una quemada a nivel nacional. Compañeros, ánimo, compañeros, ánimo. Seguimos con la bandera, compañeros. Aquí está toda la gente de Monterrey y en 75 ciudades del país, 5 en los Estados Unidos, que se unen a esta marcha
que no tiene nada que ver, amigos, con las que hace el señor López pagando. Aquí todos estamos por convicción, por gusto. Vean ustedes la marcha. Y bueno, ahí tienen a Luis Donaldo Colosio lo que es capaz de hacer. La 121 no nos dejó estar aquí para que vean el tipo de gente que es. ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿Eres? Israel. Ah, gusto verte, Israel, qué gusto verte. Muy bien, ánimo. Lo que podía. Ángel, Manuel, le vamos a parar porque como youtubero es malísimo transmitiendo. Córtale, mi chavo. Gilberto Lozano, y como líder peor. Estuvo tan chingona la marcha, que Pedro Ferriz ayer tiró la toalla en frena. Con eso les digo todos, y así quedan exhibidos entre ellos. Bueno. ¿Qué otro tema? Porque hay temas más importantes. Por ejemplo, mi querido Ángel, se viene el Parlamento abierto para hablar de la reforma electoral, así como hubo Parlamento abierto para hablar de la reforma eléctrica, se viene este que es tan importante como el anterior. Dame tu perspectiva, tus pronósticos. Se les acabó ¿qué decían? Que era como una moratoria, era una huelga legislativa, pues se les acabó. El PRI sale de ese letargo, se da cuenta que es una estupidez esto de decir que no iban a mover un dedo, y bueno, pues ya están hablando de esta reforma electoral porque dicen que hay que proteger a Lorenzo, ¿sí? A Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama en el INE, mi querido Ángel. Oye, pues primero les comparto lo que comentó aquí Juan del Real. Lo mejor de Frena fueron las casitas voladoras, que me hizo reír. Y por aquí Martín PL, Frena, abuela, no te hace falta equipaje. Y Rosy Arreola, que recuerda a Berto Castillo, que decía, el PAN odia al PRI porque el PRI es todo lo que el PAN quisiera hacer. Y diríamos, y fue. Mira, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a los parlamentos abiertos, los tendríamos que impulsar. Esta estupidez que dicen sobre las dictaduras, cuando vamos en sentido totalmente opuesto a lo que es una dictadura. Una dictadura no te organiza un parlamento abierto, como el que vimos sobre la reforma del sector eléctrico nacional, en donde quedaron muy claras las posiciones en blanco y negro, quedó muy claro quién comenta en Twitter, quién comenta en los canales de televisión, donde es la comunicación unidireccional, o quién comenta con Denise Merker, Carlos Marín y compañía, nada más entre sí. Y los parlamentos abiertos, el parlamento abierto anterior y este que sigue, son muy útiles para mostrar a la ciudadanía las posiciones de cada quien. Cada quien puede tener su posición, pero ya lo vimos en el caso del sector eléctrico, argumentos patitos. Quiero ver a la oposición negándose a reducir el número de plurinominales. Quiero ver a la oposición los argumentos que va a dar para tener autoridades electorales que nos cuesten menos. Hay que memorizar. En México, cada voto nos cuesta 25 pesos. En Francia cuesta 3 pesos. O sea, hay que memorizarlo, 8 veces menos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un mastodonte. Ya ni siquiera un elefante, un mamut, un mastodonte, 80, ¿cómo se llama? Hipopótamos, que es lo que nos cuesta el INE. Y yo creo que la reforma electoral es ultra necesaria porque tenemos estructuras electorales que fueron diseñadas en un ámbito neoliberal
para apoyar a los neoliberales. Yo no olvido, le cambiaron de nombre porque el nombre IFE estaba totalmente desprestigiado. Avalaron el fraude electoral de 2006, el más documentado de la historia, y el INE actual avaló el fraude electoral de 2012, donde vimos las tarjetas Monex, el exceso de gastos de campaña, donde el INE no hizo lo que hizo en 2022. Entonces, yo creo que aunque la oposición no participe, van a quedar exhibidos. Y no se crean, Manuel y Vicente, yo creo que a los ojos del mundo quedan exhibidos teniendo la posibilidad de participar en un parlamento abierto sobre el sistema electoral en el que han pasado, todos los países del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Alemania, España, Italia, el Reino Unido, todos discuten sobre sus sistemas electorales y hacen cambios ante nuevos escenarios, ante una nueva realidad. Aquí no se está buscando una reforma para beneficiar a un determinado partido, ¿no? Por ejemplo, se están pidiendo cosas muy sensatas, como cuáles, como que los ciudadanos podamos elegir a los consejeros electorales, que nadie se sabe quién los nombró y por qué, y con base en qué características. Y bueno, ya para terminar, por aquí me pregunta Laura Espinosa que qué significa mi cuadro. Ya me lo han preguntado mucho. Son indios seris en un cuadro de mi amigo Julio Castillo. Bueno, es cuanto, Vicente y Manuel. Antes que te vayas, maestro, antes que te vayas, había una buena noticia en tu caso, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que yo le había comentado que yo impugné mi absurda expulsión de Morena y ya hace como 10 días el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro nos dio la razón en la impugnación en todos los agravios en donde señalamos una sanción exagerada para la infracción y además una serie de vicios de procedimiento, y el tribunal nos dio la razón. Entonces el Tribunal de Querétaro lo primero que hizo fue que anuló la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Automáticamente yo regreso a Morena, tan es así que ya me inscribí como candidato a consejero por el Distrito 4 de mi ciudad, que es el que me corresponde, y estoy en espera de una nueva resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que tiene que emitir una nueva resolución acorde a estatutos y de manera proporcional. Creo que hasta sirvió, Vicente, porque el reglamento de la comisión tiene visos de inconstitucionalidad por no señalar una ponderación de sanciones con base en la infracción. Eso fue el punto nodal y de alguna manera mi caso sirve para que no vuelva a suceder en otro caso. De otra manera, cualquier persona acusada de violencia de política de género, independientemente de que, como en mi caso, de acusado de una supuesta invisibilización, corría el riesgo real que si un tribunal externo les da la razón, ya tenían un pie fuera de Morena, porque el único castigo posible era la expulsión. Ya hasta se me había olvidado, Vicente, pero te digo, no solamente no me expulsaron, sino que ya soy candidato por el Distrito 4 de la ciudad de Querétaro. Estamos al pendiente, ya sabes, Ángel, de tu situación y siempre en solidaridad. ¿Por qué no cerramos? Porque sé que tienes que correr. ¿Por qué no cerramos contigo? Me quedo con Manuel, invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes, Ángel. Sí, mira, tengo que estar ahorita en el noticiero de Informe Capital con Azul Alzaga y Juan Becerra, que además son amigos de la casa de Sin Censura. Mis redes sociales muy fácil, Ángel Valderas, me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook y me encuentran en YouTube, que voy a
retomar un poco mi canal de YouTube y bueno, pues en esas andamos. Sé que lo último que íbamos a tocar un poco hoy era lo de Cuadri y el Tren Maya. Nada más déjame decirte que el señor Cuadri, ahorita Manuel recordó lo que le preguntaron estudiantes, y pues yo también recuerdo que en mi universidad, por aquí lo llegué a comentar alguna vez, estudiantes de bachillerato y de los primeros años de una carrera universitaria, jóvenes de 18, 20 años, hicieron a correr a Cuadri de mi universidad, el aula forense de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque dijo una serie de tonterías y lógicamente es hasta ofensivo que vayas con un público preparado como son los jóvenes universitarios a decir una sarta de tonterías y luego no quieras que te contesten. Pues el señor tuvo que salir por la puerta de atrás. Cierro con esto. El señor no tiene ni la mínima idea de las ventajas que tiene el transporte público en tren por encima del transporte público en autobús. Solo les doy un dato. Es el transporte público más barato en términos ambientales. Hasta donde yo sé, el señor Cuadri conoce Europa. Y mira, aprovecho, ni modo, que tengo la posibilidad de compartir, porque justamente tomé una gráfica del costo ambiental del transporte. Miren, Manuel y Vicente ahorita que se van a quedar. Esta gráfica la tomé del costo en Italia. Viene marcado cuál es el costo de contaminación, cuál es el costo que se tiene de contaminación por ruido, cuál es la contaminación atmosférica, qué es lo que está en rojo, cuál es la contaminación por el cambio climático, los gases de efecto invernadero, viene la contaminación acústica en azul, viene el número de accidentes, que en el caso del tren prácticamente es mínimo, y otros costos. Ahí podemos claramente ver un país, Italia, donde la gente se mueve en tren, tienen muy clara su comparación. El transporte más barato en términos ambientales es el tren. Así es que si Ferriz de Con quiere hablar de gente ignorante, pues que comience con el señor Cuadri. Me da vergüenza, es colega, es ingeniero y no sabe esta lámina que acabo de mostrar. Un abrazo cordial desde Querétaro. Me da pena, pero bueno, tengo otro compromiso en TV Capital 21. Muchos saludos, Manuel, hasta Comalcalco, y saludos a Vicente, que ya no sé ni dónde andas, pero un abrazo. Y gracias por preguntar por mi situación. Abrazo, maestro. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin... Bueno, le ofrezco una disculpa al doctor Ángel Valderas Puga y obviamente a ti, Manuel. Hemos estado intermitentemente batallando de forma intermitente con la conexión, pero bueno, te mando un abrazo, Ángel, muchas gracias por acompañarnos en esta cita, y mi querido Manuel, cuídate, doctor, y mi querido Manuel, para que veas qué tan importante es que nos involucremos, desde los medios alternativos, digitales, paleros, dirían algunos, nótese mi sarcasmo. Es importante que nos involucremos también en la sociedad, en este Parlamento abierto de la reforma electoral, así como miles, si no es que millones de mexicanos se involucraron en los foros, en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque no le podemos dejar la narrativa a los conservadores, a los panistas como Julen Rementería, el coordinador de los senadores y senadoras del PAN. Esto es lo que dice, por ejemplo.
la moratoria constitucional, que no quiere decir moratoria legislativa. De lo que estamos hablando es simplemente de contener a través de los votos que se puede contener precisamente cambios constitucionales que serían pues desastrosos para nuestro país. En materia electoral, pues que lo que Morena quiere es simplemente destruir al árbitro, quiere destruir al INE, y eso no lo vamos a permitir. Podremos transitar en un foro, en una reforma, en algo que realmente ayude al país, pero en aquello que atente contra la democracia simplemente para que ellos puedan manejar las elecciones, eso me parece que no se va a permitir, no lo debemos de permitir, y yo... Ahí te la dejo de tarea, mi querido Manuel, porque la democracia entendida por Julen Rementería puede ser muy diferente a la democracia que entiende Manuel Pedrero o Vicente Serrano, ¿no? Me río porque me acuerdo que, y esto nunca se me va a olvidar, es el mismo tipo que sacó la investigación de la longaniza, o sea, ya con ese precedente quedará marcado de por vida, Julen. No, a ver, es una maravilla lo que dice Rementería en realidad. ¿Por qué? Porque ahorita está diciendo de que la moratoria ya la tendrán que suspender, esta huelga neuronal y legislativa que emprendieron ya desde hace algún tiempo. El día de hoy, en efecto, se llevó el primer foro parlamentario de la reforma electoral, y yo quiero destacar pues 3 presencias en ese foro. La de 3 diputados, el diputado Hamlet Almaguer, la diputada Andrea Chávez y el diputado Miguel Torruco. Creo que hay que ver con detenimiento este primer foro de varios. Es exactamente lo que pasó o lo que se pretende hacer con lo que pasó la reforma eléctrica, y creo que es importante porque no hubieron solamente académicos políticos, conocedores de la materia electoral, abogados, jueces, servidores públicos, periodistas, no, también hubo ciudadanía. Eso es lo importante, de que son foros inclusivos. Un dato duro es que estos foros tienen que aprobarse por los diputados. Todos los diputados de oposición votaron en abstención. Todos los diputados de Morena votaron a favor. Eso es un dato muy revelador, de lo cual indica que la oposición no quiere el debate. Y se entiende, nadie quiere debatir donde sabe que se va a perder. Creo que este es el caso. Y bueno, lo de Julen, ¿qué te digo? O sea, tenemos a Julen Rementería como un hombre realmente sin síntoma, reflejo de su partido, que es el fracaso. Pregúntenle a la gente qué percepción tienen de él en Veracruz, no más allá de ser empresario y demás. Creo que en el caso de Veracruz se acercan tiempos interesantes, no sé si lo viste, pero hace como 20 minutos Javier Duarte, sí, yo no sé cómo le haga desde la cárcel, pero Javier Duarte tuiteó un versículo de la Biblia. Mira ¿Qué? que eso, así tal cual. Javier Duarte tuiteó un versículo de la Biblia. Mira que eso ya es una osadía tremenda, ¿no? De parte de tal personaje. Esto debido a que acaban de agarrar al exfiscal de Miguel Ángel Yunes, Winkler, quien fue parte de que pues ahorita lo encerrarán a él, a su esposa, y ya sabes, todas estas venganzas políticas que se dieron en aquellos tiempos. Pero sí, tal cual, Javier Duarte tuiteando la Biblia, ¿no? Y pues De la hecho, verdad tuiteó, ¿sí? no también tuiteó una fotografía de Miguel Ángel Yunes Linares y Winkler. Hasta donde vi fue el versículo. No se vaya a malinterpretar, pero sí vi que tuiteó ahí un versículo. A ver, ahorita te lo Javier leo. Duarte. A ver, Vamos, esto es interesante. Sí, aquí lo Porque yo tengo, por mira, ahí, te lo voy a leer. Dice: Dios Todopoderoso, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Humildemente te pido, Señor, bendigas a Miguel Ángel Yunes y a Winkler, que no sea torturado nadie para fabricarle delitos a ellos ni a sus esposas, y que ellas no sean perseguidas, que sus hijos no sufran dolor alguno por no ver a su padre durante varios años. San Mateo 5, versículo 44. bueno, y yo te tengo lo que te decía, mira, aquí está la fotografía, ahí está, del exgobernador panista con su ex fiscal, también tuiteada, sin texto, desde la cuenta de Surprise. Ah, que la chingada.
Javier pues era Duarte. sorpresa. A ver, ahí está. Javier Duarte. ¿Cómo le hace Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista, para tuitear? ¿Quién maneja esa cuenta? No, bueno, pues ahí está, el señor de los relojototototes, porque hay que recordar que a Miguel Ángel Yunes Linares le gustan los relojes caros, tiene su propia colección, y este fiscal que salió, no, qué cosa, para los veracruzanos, ojalá que Veracruz no regrese a los tiempos del que tuiteó, ni a los tiempos de los que tuitearon. A ver, o de los que, sobre los que tuiteó. Creo que me entendí, ¿no? O me di a entender. O sea, que Veracruz no regrese nunca a los tiempos de Javier Duarte, corrupto confeso, hoy en el bote, amigo, por cierto, de Ciro Gómez Leiva, quien es su vocero, y pues que no regrese tampoco a los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares. Pero bueno, entre ellos se llevan pesadito con este versículo de la Biblia que leíste, que publicó Javier Duarte, Javidú, en su cuenta de Twitter, querido Manuel. Lo dice el buen libro, no tuitearás en teléfono ajeno. Bueno, hay que saber qué es lo que está haciendo Javier Duarte, pues, no manches, o sea, si uno te meten a la cárcel y tienes Twitter, yo creo que se te hace más rápida la condena, la verdad. Ah, bueno, dice en un tweet que está fijado, los mensajes que son publicados a través de esta cuenta son dictados por Javier Duarte mediante un teléfono público de tarjeta y realizados por una persona distinta a él, debido a que por obvias razones él está imposibilitado a tener acceso a cualquier dispositivo electrónico. Bueno. Perdón porque soy muy mal pensado, mi querido Manuel. No, bueno, pues ahí está, Javi, que es el mismo sistema, por cierto, el de Rosario Robles. Bueno, Rosario por lo menos practica la escritura, porque ahí anda haciendo sus cartitas, ¿no? Y se las envía a Ciro, por cierto, sí. Sí, es que Ciro es el abogado mediático de todos ellos, de Javier Duarte, de Rosario Robles, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de todos ellos es el abogado mediático Ciro. Pues, como dices tú, vocero. Y ahora de Alejandro Moreno Cárdenas, quien niega que es su brother. ¿Qué te digo? Esos no son brothers. Un brother nunca negaría a otro, sobre todo en estas. Bueno, pues cerramos, querido Manuel, invitando a toda la gente para que también te apoyen tus trincheras, porque cada quien hace lo que puede desde diferentes espacios y eso también hay que reconocerlo, hay que apoyarlo. ¿En dónde estás? ¿Por dónde andas durante el día cuando no estás en Sin Censura, Manuel? Muchas gracias, querido Vicente, por la invitación aquí al pie del cañón. Nos encuentran en YouTube como Manuel Pedrero. Ahí los invitamos a que se suscriban a este canal, Manuel Pedrero, y que no se pierdan de lunes a viernes a las 4 de la tarde, a través también de los Reporteros MX, el programa Sin Máscaras. El día de hoy entrevistamos a la saxofonista que desgraciada y cobardemente fue atacada en el año 2019, un ataque cobarde con ácido. El día de hoy, María Elena Ríos, saxofonista que hace poco estuvo en el Zócalo capitalino y que el día de ayer fue reprimida por el gobierno de Alejandro Murat. Hoy la entrevistamos, los invitamos a que no se pierdan en esta entrevista y pues esperamos que muy pronto ya en la gran ciudad, la Ciudad de México, ya bebimos suficiente pozol, hay que regresar y hay que regresar con todo, querido Vicente. Eso, mi querido Manuel, te mando un abrazote, échale ganas, carnalito, y nos vemos pronto. Siempre un honor, un abrazo. Cuídate. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.